El día de hoy entonces vamos a continuar hablando acerca de las expresiones que tienen que ver con el resto o el error en cuanto a los polinomios de Taylor. Entonces, como veíamos en la sesión anterior, recordemos, definimos esa expresión del error, bueno, a través del teorema que decíamos que nos iba a dar también una referencia para lo que era esto del error o el resto. Y en este caso, pues encontramos la fórmula o demostramos la fórmula para el caso de error de orden uno y ustedes pues tenían como bueno, aquí hay un ejemplo como tal. Claro, eso puede parecer pues muy dispendioso encontrarlo a través de la integral sabiendo que lo podemos encontrar pues a partir de la diferencia. Pero pues esto tiene un referente fuerte ya que vamos a ver más adelante. Y bueno, representábamos la expresión de manera general o generalizada de lo que era ese resto o ese error y que ustedes pues tenían como la tareita de poder demostrar esa integral a través de una aplicación o el software correspondiente para efectos de cálculo. O si se quiere hacer pues manual también lo podían hacer. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la estimación del error. Ya tenemos como referencia que esta es nuestra expresión. Más adelante vamos a poder determinar a través de pues una fórmula, una equivalencia, que el desarrollo de esta integral me permite encontrar propiamente una expresión generalizada para lo que es el error y con base en él pues vamos a poder trabajar acotamientos para hacer estimaciones. Es por eso lo de hoy va a ser estimación del error. Entonces empecemos con el siguiente teorema. Vamos a decir lo siguiente. Si la derivada enésima más 1 de f satisface las desigualdades, eso es importante. O mejor la desigualdad, ¿no? Desigualdades porque tenemos estas otras dos aquí. Pero en realidad la desigualdad que tenemos acá, que bueno, se puede partir en dos también, entonces sí podríamos hablar de desigualdades. Entonces la derivada de orden enésima más 1 menor o igual que un m y mayor o igual que un m minúscula. ¿Qué implica esta expresión que tenemos acá? ¿Qué significaría que la derivada de enésima más 1 esté mayor o igual que un m, pero menor o igual que un m mayúscula? ¿Qué significa eso como tal? Como una acotación, profe. Sí, es un acotamiento. En efecto, está diciendo que la derivada está acotada. Muy bien, sí, señor. Entonces, lo importante es eso, tener en cuenta que nuestra derivada está acotada. Entonces, si eso es cierto, por supuesto, para un t en cierto intervalo, ese t, pues respecto a lo que está definida la función, ¿no? En un cierto intervalo que contenga a, recuerden que nosotros siempre hemos hablado que todo lo que esté cercano a, aquí tenemos a, este a es simplemente un punto, ¿sí? Pero ese a que hablan ahí en realidad es nuestro x sub 0 de acá. Entonces, como se evalúa alrededor de ese punto, de ese x sub 0 que ahí lo tomamos como un a, pues buscamos que todo lo que esté alrededor de él, o sea, muy cercano de él, tenga esa característica, ¿no? Porque decíamos que mientras más se aleje de ese punto, pues más va a perder la característica propia. Entonces, por eso es una vecindad cercana a ese punto. En ese caso lo llamamos A, o en otros textos también se puede hablar como x sub 0. Entonces, si esa derivada enésima más 1 está acotada para ese intervalo con centro en la verdad, entonces vamos a decir que para todo x que esté en ese intervalo, por supuesto, se va a tener la siguiente estructura. Entonces, vamos a decir que el error enésimo de orden n, ¿cierto? Va a ser mayor o igual que un m multiplicada por toda esta expresión, pero menor o igual que un m mayúscula multiplicada por toda esta expresión, que si se dan cuenta es esta misma, siempre y cuando x sea mayor que ese a, ¿sí? Por delante de ese a. Noten que esa expresión tiene que ver con la definición propia de lo que es en sí el polinomio y muy similar a lo que es en sí el error. Más adelante vamos a ver por qué sucede esa expresión. Bueno, siempre y cuando x sea mayor que a, ¿no? Pero si x está por detrás de a o es menor que a, equivalente, pues entonces inmediatamente vamos a encontrar la expresión análoga que evidentemente nos cambia, ¿cierto? Nuestros signos, nuestro sentido, eh, mantiene la desigualdad, ¿cierto? Pero invirtiendo los elementos, dado ese cambio de signo que tenemos acá.
inmediatamente pues aparece un referente respecto a lo que es la alternancia de signo para nuestro error. Entonces ahí tenemos, digámoslo así, ese teorema. Es importante porque nos está diciendo cómo se va a acotar el error. Miren, nosotros ya debemos conocer A, porque con respecto a es alrededor de lo que evaluamos la función, alrededor de ese punto para poder determinar nuestro polinomio. Conocemos el valor de X porque necesitamos a través de una función encontrar el valor para cierto X de esa función, ¿cierto? Y si no es así, de todas maneras, esta expresión, como les comentaba, nos va a permitir acotar ese error. Y si tenemos un acotamiento de ese error, pues vamos a poder estimar, ¿sí? Ya vamos a ver entonces cómo actúa, cómo podemos tomar en cuenta esa fórmula. Entonces, partamos, demostremos para, a ver, para el hecho de la primera estructura, tomando en cuenta de que si X es mayor que A, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendría que solucionarse? Pues tendríamos que primero tener en cuenta la construcción a partir de esta expresión que tenemos acá, que es importante, ¿sí? A partir de esa expresión que tenemos ahí, ¿cómo se construye para primero obtener esta expresión que tenemos ahí? Y posteriormente vamos a darnos cuenta entonces que el error está definido de cierta manera en donde esta estructura aparece dentro de la definición del mismo error. ¿Listo? Bueno, entonces, si X es mayor que A, pues nosotros sabemos, o mejor, condicionamos al final para que, ¿cierto? Aparezca la condición que tenemos ahí de que esta expresión ocurre siempre y cuando X sea mayor que A. Ahora, partamos del hecho de que se satisface la desigualdad que tenemos ahí o las desigualdades que tenemos ahí. Entonces, si m minúscula es menor o igual, ¿cierto? Que la derivada de orden enésimo más 1 de esa función f definida sobre t, pero a su mismo tiempo es menor o igual que un m mayúscula, es porque está acotada. Y estamos partiendo del hecho de que está definida para todo intervalo que esté A y todo X cercano dentro de A. ¿Listo? Entonces démonos cuenta, pues que podemos construir, ¿verdad? Podemos construir eso que aparece ahí. ¿Por qué? Pues porque tenemos elementos que son diferentes de cero. ¿Sí? Por ejemplo, la expresión n más 1 factorial es diferente de cero. Al ser diferente de cero, pues no me va a alterar, ¿cierto? El sentido de la desigualdad ni la expresión como tal. Entonces puedo multiplicar y dentro de las propiedades de las desigualdades, ustedes conocen, ¿cierto? Que vamos a poder hacer esos productos. Ahora, x menos a, ¿sí? A la n más 1 va a ser también un término positivo porque partimos del hecho de que x es mayor que a. Entonces no me va nuevamente a alterar la expresión. Entonces, si tenemos esto y además, bueno, escribamos de una vez lo que les había dicho anteriormente, x es mayor que a, de una vez condicionémoslo. Entonces, inmediatamente puedo multiplicar toda la expresión por x menos a la n más 1, ¿verdad? Entonces me quedaría pues la expresión de la forma m por x menos a la n más 1, que va a ser menor o igual. Entonces, como estoy haciendo una multiplicación por un término positivo, inmediatamente me va a quedar la expresión x menos a la n más 1 por la derivada enésima más 1, si se dan cuenta, ¿verdad? Definida en t, y esto menor o igual que un m mayúscula por la expresión x menos a la n más 1. Entonces en cuenta que ahí solamente he agregado el término x menos a la n más 1. Entonces no estoy alterando dado que es positivo. Si x menos a ver, si x es mayor que a, ¿sí? Entonces ustedes bien saben que esto me genera la conclusión de que x menos a inmediatamente es mayor que 0. Entonces esto sigue siendo válido. Ahora, tenemos la expresión n más 1 factorial y ustedes bien saben que el factorial es un elemento positivo, ¿verdad? Entonces, aún así puedo multiplicar la expresión por 1 sobre n más 1 factorial y sigue siendo, sigue manteniendo el mismo sentido de la desigualdad. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría la expresión de la forma m por x menos a la n más 1, todo dividido entre n más 1 factorial, por supuesto,
menor o igual que ese x menos a toda la n más 1, nuevamente dividido por Sn más 1 factorial, y eso a su vez producto con la derivada de orden enésima más 1 de la función definida para un t que esté en el intervalo que contenga a, como decíamos. Y eso a su vez es menor o igual, correcto, bueno, eso es una t, es menor o igual que ese m mayúscula, que si se dan cuenta de esos términos están apareciendo del acotamiento del acotamiento de la función derivada de enésima más 1, factor de x menos a la n más 1 como potencia, todo eso dividido entre nuevamente n más 1 factorial. Listo, entonces des en cuenta la expresión que tenemos acá, ¿sí? Esta expresión que tenemos acá es la expresión del resto. O sea, ya la voy a definir más adelante por acá. Es la expresión del resto, ¿sí? Para un valor t, o sea, un valor c que esté ahí inmerso en ese intervalo. Ya vamos a hablar de eso. O sea que, en últimas, lo que estoy diciendo es que esto que está acá es la conclusión de nuestro error, es decir, es la solución del error. Prácticamente estamos hablando de que para un valor t estamos definiendo este valor de la integral. Para un valor c, básicamente es lo que decimos ahí. Entonces, pues finalmente concluimos. Bueno, teniendo en cuenta una característica, que en realidad este valor, sí, este valor para hacerlo en términos de, digamos, de la forma de escritura de lo que tenemos propiamente hablando en sí, en esa estructura, ¿verdad? Entonces, des en cuenta que aquí vamos a solicitar, o sea, estamos construyendo esa desigualdad, ¿no? Pero, pues en términos en aras de poder determinar lo que es propiamente esa expresión, entonces vamos a, ¿cierto? A integrar para propiamente dar cierto paso a la expresión de ese error. Dado que, como les decía, en la fórmula que tenemos ya planteada y que les voy a hablar ahora de ella, aparece un c que está dentro del intervalo, ¿verdad? Mientras no tengamos ese c, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues definimos para la variable t, es decir, estamos definiendo un x menos t. Y recuerden que t tiende a, ¿no? O sea, t está cercano a. Pues ahí se define, no hay problema. Y además va a estar una integral definida entre a y x. Entonces ahí tenemos nuestro elemento. Entonces aquí tenemos pues nuestro x menos t que me va a definir ese x menos a que aparece nuevamente aquí en el teorema, ¿no? Entonces tenemos nuestro x menos t, ¿verdad? Y entonces sigue siendo válido dividir entre n factorial, ya dado que sigue siendo un término positivo. Ahora, si pongamos la integral de estos elementos, ¿qué nos quedaría? Entonces, ¿cierto? Entonces tendríamos que m es un elemento constante, me quedaría integral. Recuerden que la integral es un elemento, es un operador mejor lineal, entonces puedo aplicar esto. Inmediatamente, pues también tenemos que el n factorial no es un elemento constante, entonces nos puede quedar de esta manera, ¿cierto? Y aquí nos quedaría la expresión, como se dan cuenta de la forma, x menos t a la n más 1. Bueno, y con aras de demostrar nuevamente lo que les digo de la integral, entonces partamos de no la potencia enésima más 1 como tal, sino de la potencia enésima, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesito llegar a la expresión como tal, partiendo, digamos, de la expresión del polinomio de orden o de grado n, pero necesito integrar para poder obtener, como les digo en este caso, nuestra fórmula de error. Entonces partamos de esa potencia enésima, ¿sí? Que me va a originar la enésima más 1. Entonces aquí tenemos esa potencia enésima, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy aplicando ahí? Únicamente el operador integral, nada más. Entonces tengo el operador integral acá, ¿verdad? Eso menor o igual a su vez, aquí me sigue quedando, como lo ven, 1 sobre n factorial por la integral que va desde a hasta x, ¿cierto? Definida para la expresión x menos t a la n.
por f enésima más 1. Y des en cuenta porque tomo la potencia enésima y no la enésima más 1, porque tengo que llegar a que esta integral me da en realidad este término, ¿verdad? Y eso a su vez es menor o igual. Nuevamente aquí tenemos la constante m sobre n factorial multiplicado por la integral que va desde a hasta x de x menos t, potencia enésima, respecto a t. ¿Sí? Si nos ponemos a analizar, miren, aquí ya tenemos la definición. Mírenlo. Esto que está acá, miren, es eso mismo que escribimos acá, mírenlo. ¿Correcto? Esta misma expresión. Y eso que me da como origen, miren, nuestro error. ¿Sí? Entonces, por eso ya podemos escribir libremente aquí que todo esto, el resultado de toda esa integral, pues es el error de orden enésimo respecto al valor x. Y pues esto es a su vez menor o igual, pero también mayor o igual que el resultado de esto. Entonces, estas dos integrales pues son exactamente la misma, ¿no? Entonces, pues tomémoslas acá y revisemos cuál sería nuestro resultado para esa integral, que en realidad es la misma. Entonces, tenemos que la integral está evaluada entre a y x de la expresión x menos t a la n de t, pues podemos llamar que esto es u, ¿verdad? Entonces ya sabemos que du sería igual a menos de t, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros, bueno, si hacemos esa traducción, aquí decimos que u es igual a x menos t, ¿cierto? Inmediatamente entonces sabemos que du es igual a de t menos de t, puesto que estamos integrando respecto a t, ¿sí? Entonces, cuando hagamos el cambio de variable, ¿verdad? Inmediatamente vamos a tener los elementos que tenemos aquí en cuestión. Permítanme, es así entonces como al reconocer ese cambio de límites ahí, ¿verdad? Entonces decimos que cuando este valor de a, ¿cierto? Sucede, pues esta expresión tiende a cero, ¿sí? Y cuando tenemos la evaluación sobre el valor, o sea, este u, ¿cierto? Este u, como se nos está cambiando, se vuelve cero para el límite de a. Y para cuando tenemos el límite superior, entonces ese u se nos convierte en la forma x menos a, ¿sí? Es decir, que esta integral que tenemos aquí, en últimas, se traduce. Recuerden que cuando hacemos cambio de variable también hay que hacer, evidentemente, el cambio de los límites a la integral que va entre 0, ¿cierto? Y x menos a, quedan los nuevos límites, se evalúa entre esto, de la expresión de la forma u a la n de u, ¿verdad? Que ustedes bien saben que es de la forma u a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Y pues esto evaluado, por supuesto, entre 0 y x menos a. ¿Sí? Y que pues si lo evaluamos en 0, me origina un 0, ¿verdad? Y en x menos a, pues me quedaría la expresión x menos a elevado a la n más 1, todo sobre n más 1. Pero des en cuenta que esta integral como tal, que es la que multiplica esa expresión, miren que me origina un producto con n factorial, ¿cierto? Entonces, si ustedes multiplican, o sea, al multiplicar esta expresión que es el resultado de la integral con esto, ¿cierto? Ustedes saben que el producto de n factorial con su siguiente, que es n más 1, me origina inmediatamente la expresión n más 1 factorial, ¿sí? O sea que aquí este producto inmediatamente me va a originar la expresión de la forma m mayúscula, ¿cierto? Multiplicado por x menos a elevado a la n más 1, todo sobre n más 1 factorial. Y pues evidentemente en el caso de límite inferior, pues sería m minúscula por la misma expresión. Factor de x menos a la n más 1 cociente con n más 1 factorial. Y ahí queda pues entonces en evidencia por qué la expresión del resto se hace de esa manera. Pues análogamente podemos demostrar que si el valor de x está por detrás del valor de a, inmediatamente, ¿cierto? Se obtiene la alternancia de esa manera. Bien, ¿para qué nos sirve, digamos, saber que la expresión de nuestro error está pues escrita en esa forma, ¿sí? O sea, ¿qué referencia inmediatamente vamos a poder obtener ahí? O sea, uno va a decir, bueno, sí, tenemos
una expresión que inmediatamente nos evalúa, ¿cierto? O mejor, nos generaliza un acotamiento para este error, pero ¿en qué nos va a servir? Bueno, entonces revisemos un ejemplo. Miren, tenemos ahí una función ya conocida, ¿verdad? Vamos a hablar de la función f de x, que es igual a la x, y una, ¿cierto? Para una igual a 0. Ese es nuestro famoso también x sub 0. En muchos libros, en muchos textos, ¿verdad? Se conoce como x sub 0, alrededor del punto sobre el cual estamos trabajando nuestro polinomio. Entonces sabemos y recordemos que si estamos trabajando sobre la función exponencial, pues entonces inmediatamente tenemos que el polinomio de esa función es de la forma x a la k sobre k factorial, ya un polinomio conocido, más la expresión del resto enésimo que no lo conocíamos, lo decíamos y lo formulamos de esa manera, ¿cierto? En la sesión anterior, pero que ya a través de esto ya tenemos un acercamiento a lo que vamos a poder ver. Y más aún, cuando veamos las expresiones para el resto, ya podemos determinar entonces cuál va a ser ese complemento de nuestra expresión. Y vamos a entender entonces por qué hablábamos con anterioridad de que, bueno, en la expresión en donde tomábamos el teorema, ¿cierto? Teorema inicial que nos dio paso a esto, aparecía esta expresión. Entonces, ya esa expresión sí viene dada de acuerdo a esta forma como se está comportando este resto que lo vamos a definir adelante. Bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a tomar cuál debe ser el acotamiento del error para la función e a la x, ¿cierto? Alrededor de a igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a construir ese acotamiento. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues debemos tener en cuenta esta expresión que tenemos aquí. Entonces, vamos a copiarla y la vamos a poner en evidencia sobre el ejercicio que tenemos ahí, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta esa expresión. Entonces, vamos a tener que, en últimas, lo importante no es que ustedes tengan que calcular el valor de m como tal mayúscula y el valor de m minúscula, sino poder tomar en cuenta cuál es ese acotamiento para poder tener, ¿cierto?, la base del error con el que va a trabajar inmediatamente esa función en el caso del número de Euler. Entonces, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Como ya conocemos entonces esa expresión, pues miren lo que vamos a decir. Tenemos que determinar pues quién es nuestra derivada de orden enésimo más 1, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros sabemos que afortunadamente para esta función, nuestra derivada de orden enésimo más 1, pues sigue siendo la función, en este caso, de Euler, ¿cierto? E a la x. Es una función que además es monótona creciente, ¿cierto? Entonces es continua ahí. Entonces, más aún, esa derivada cumple con que está acotada, ¿sí? Cumple con el hecho de lo que estamos hablando aquí, esto, que está acotada. Y aquí vamos a poder saber quién es directamente este m minúscula y este m mayúscula. ¿Por qué? Pues vamos a poder hacer ese acotamiento. Vamos a construir esa desigualdad para poder ver con más claridad. Entonces, lo que nos dice ahí, ¿cierto? La expresión es que la forma enésimo más 1, la derivada de enésimo más 1 evaluada en t, en un t, ¿verdad? Tiene que ser menor o igual que un m mayúscula, por acá vamos a colocarlo, ¿cierto? Y también tiene que ser igual que, igual, perdón, que un m minúscula. Ahora, ¿quién es esta derivada? Aquí la tenemos, ¿sí? Pongámosla como e a la t. Estamos hablando de que está evaluada en t. Entonces, esta va a ser menor o igual que una forma e, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a poder con toda tranquilidad escribir e a la c. Y ya les voy a decir quién es ese valor de c. Y a su misma vez esto va a ser mayor o igual, en este caso, que e a la. En este caso podemos poner un término b, ¿sí? Entonces, dése cuenta que esto se cumple siempre y cuando nuestro valor de t, ¿cierto? Con respecto al cual estamos trabajando aquí, pertenezca a un intervalo cerrado que va desde el valor b hasta el valor c. Desen cuenta de eso. Si eso se cumple ahí, entonces inmediatamente esta desigualdad se cumple. Y eso es de ahí porque e es un número positivo, entonces no hay problema. ¿Qué tenemos? Pues miren que aquí ya sabemos que nuestro valor de m minúscula es e a la b
y nuestro valor de m mayúscula es e a la c. Ahora, para este ejercicio propiamente, vamos a tomar el intervalo que va desde 0 y vamos a tomar como punto de referencia alrededor de nuestro punto, el cual estamos evaluando nuestro polinomio. Entonces vamos a decir que aquí b valga 0, entonces nos interesa tomar en cuenta el intervalo, ¿cierto? Para t que esté entre 0 y un número c. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese número c? Bueno, eso ya dependiendo del elemento que nosotros tomemos en cuenta para poder determinar el rango, ¿cierto? Y el acotamiento de ese valor. Entonces, ¿en qué nos quedaría resumido la expresión? Aquí tenemos que nuestro a vale 0, entonces si nosotros vamos a esta fórmula, ¿sí? A esta expresión que tenemos acá, pues inmediatamente pues vamos a poder poner en evidencia que tenemos aquí la forma m minúscula, miren la que está aquí, ¿verdad? En este caso dijimos que es e a la 0, porque era e a la b y nosotros sumamos el intervalo a partir de 0, ¿verdad? ¿Cierto? Y además esto está multiplicado por x menos a, pero a aquí vale 0, entonces me quedaría la forma x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Sobre n más 1 factorial. ¿Listo? Y esto a su vez es menor o igual, ¿cierto? Que la expresión en este caso ya multiplicada por esto mismo, ¿sí? Entonces si yo multiplico e a la t por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, etcétera. O sea, lo que ya teníamos ahí en el proceso de integración anterior y eso y ese tipo de cosas, ese ya es el resultado de esa integral. Entonces sabemos que esto en realidad es nuestra, ¿cierto? Nuestro error enésimo de la función e a la x, ¿cierto? En el punto x. Y eso a su vez es menor o igual que un valor e a la c, ¿cierto? De la forma, bueno, multiplicado por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Aquí ya estoy ahorrándome la escritura de lo que ya en generalidad les hice acá, ¿verdad? Entonces se supone que uno construye para cada uno de esos elementos lo mismo. Entonces acá multiplico por x a la n, toda la expresión, esta que tenemos acá, luego divido por n factorial, luego integro respecto a t desde a hasta x y me da como resultado estos elementos y aquí me da como resultado el error, ¿sí? Que es lo que ya demostré de manera general aquí, entonces no tengo necesidad de volverlo a hacer. Entonces miren, tenemos esto, ¿sí? Tenemos que nuestro error entonces en realidad va a estar acotado entre estos dos valores. Propiamente dicho, ¿cierto? Propiamente dicho, e a la 0 pues es 1, entonces básicamente vamos a decir que el error va a estar con la expresión acotada entre x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, ¿cierto? Aquí tenemos el error de orden enésimo de x y a su vez entre un valor e a la c, que tenemos que definir cuál es ese valor de c para poderlo inmediatamente trabajar, por la expresión de la forma x a la n más 1. Quedó mal esto, a ver, x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Bien, ahí tenemos entonces la forma general del resto o el error, ¿cierto? Para la función exponencial alrededor de a igual a 0. Recuerden que hemos hecho un ejercicio trabajando el error para x igual a 1, ¿cierto? O sea, e a la 1, 2.71, 828, 1828 puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces aquí démosle la generalidad a esa expresión. Entonces, tomemos x igual a 1. O sea que lo que estamos haciendo es, en últimas, calcular nuevamente e a la 1, o sea, e, que ya sabemos cuál es la expresión, 2.71, 828, bueno, puntos suspensivos, ¿verdad? Estamos allá acotando el valor del error. Entonces ya vamos a decir propiamente que si x vale 1, entonces nuestra expresión del error, pues ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar de la forma 1 a la n más 1 sobre n más 1 factorial, como se dan cuenta ustedes ahí, que es menor o igual que el error de orden enésimo. Aquí no estamos en estos momentos hablando de un orden, sino un orden general, ¿no? Porque aquí no, hablamos del orden 1 en el caso anterior porque era
polinomio de grado 1. En este caso es el orden general alrededor de x igual a 0, de a igual a 0, perdón, pero en el valor x igual a 1. Y eso a su vez es menor o igual, ¿cierto? Que nuevamente el valor e a la c, dada esta expresión, multiplicado por la expresión 1 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. ¿Sí? Ahí tenemos. Que si simplificamos, sabemos que 1 a la cualquier potencia termina siendo 1. Me queda la forma 1 sobre n más 1 factorial menor o igual que ese error de orden enésimo calculado en 1, ¿verdad? Menor o igual que e a la c por 1 sobre n más 1 factorial. Bien, ahí tenemos entonces, miren el acotamiento. Entonces, ¿qué? Dependiendo del orden del error, mejor, dependiendo del grado del polinomio que nosotros escojamos, esta expresión le va a indicar a usted, ¿cierto? En cuánto está o el intervalo sobre el cual está calculado el error basado en el grado del polinomio correspondiente para la función exponencial alrededor de a igual a 0. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, bien, entonces, si nos ponemos, por ejemplo, a calcular sobre cifras, ¿sí? Se nos puede hacer una pregunta. Bueno, y aquí incluso podemos determinar un valor propiamente hablando, ¿sí? Dado que uno sabe que Euler, ¿sí? El valor de Euler es un valor que inmediatamente está por detrás del número 3, ¿cierto? Entonces, ahora, más aún tomemos un intervalo corto. Tomemos un intervalo que va entre 0 y 1, ¿sí? O sea, hablemos de un intervalo para un t que pertenezca a 0, 1. Entonces, nuestro c, bueno, aquí es un intervalo cerrado. Nuestro c en este caso valdría 1, o sea que me quedaría e, ¿verdad? Pero des en cuenta de algo. El número de Euler es menor que el número 3. ¿Sí? Entonces, aún más esto me puede quedar acotado de la siguiente manera. Esta expresión me puede quedar ya de la forma 1 sobre n más 1 factorial, ¿cierto? Menor o igual que el error de orden n, o enésimo, calculado en 1. Y ya menor estrictamente, ya no voy a escribir e a la c, sino como esto es menor. O sea, si e es menor que 3, entonces e a la c, o bueno, e a la 1, disculpen en este caso, sobre n más 1 factorial es menor que 3 sobre, ¿verdad? N más 1 factorial. Entonces miren que ya ahí tengo claridad sobre la expresión del error. Ahora, por ejemplo, supongamos lo siguiente. Supongamos que se nos pide encontrar el grado del polinomio para el cual eso que acabamos de hacer únicamente fue acotar el error, nada más. Pero ahora miren lo que se nos pide, encontrar el grado del polinomio para el cual el error, ¿cierto? El error, o mejor, el valor de e, o sea, e a la 1, ¿cierto? Coincida, ¿cierto? O tengamos, tenga mejor 7 cifras decimales de exactitud. Punto. ¿Qué significa esto? O sea que cuando nosotros encontremos nuestro valor de Euler, ¿cierto? A ver si aquí cuántas cifras, creo que 9 nos botaba la calculadora, ¿correcto? A ver, escribamos el valor de Euler. Creo que nos bota 9 cifras. Vamos a ver. A ver, 2, 4, 6, 8 y 9, correcto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que básicamente, ese es el valor de Euler, aquí escribámoslo aquí. ¿Qué es lo que básicamente nos pide entonces el ejercicio? Que coincida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a partir de la octava, a partir de esta,
en adelante las cifras pueden ser diferentes, pero que todas las anteriores sean iguales. Entonces, ¿cuál debe ser el grado del polinomio para que eso ocurra? Entonces, ¿qué nos va a permitir encontrar ese grado? Pues inmediatamente esa expresión del error. Por eso es importante ese acotamiento. Entonces, bueno, vamos a trabajar con eso. El error debe estar por detrás de 10 a la menos 8. ¿Por qué 10 a la menos 8? Porque es 0.00000. O sea, tengo 7 ceros y un 1 acá, ¿verdad? Ahí es donde empieza inmediatamente a tomar el error, a partir de 8 cifras decimales. O sea, que tenga 7 cifras decimales, ¿cierto? De aproximación, o sea, de exactitud, perdón. Entonces, en ese caso, ¿qué planteamos? Que nuestro error de orden enésimo en 1, porque estamos hablando de e a la 1, ese valor de e, sea menor, no menor igual, sino sea menor de 10 a la menos 8, ¿sí? Porque estamos hablando de 7 cifras decimales de exactitud. Pero si nos damos cuenta, como ya tenemos que el error es menor que eso, en últimas estamos diciendo, ¿cierto? Que lo que queremos es que la expresión 3 sobre n más 1 factorial esté por debajo de 10 a la menos 8. Y pues aún así, si llevamos esa expresión, aquí lo podemos escribir como que nos quedaría la forma, como todo eso es positivo, n más 1 factorial va a ser mayor que un tercio, ¿correcto? No, que 3 por 10 a la 8, ¿verdad? Corrigen si me equivoqué ahí, por favor. Entonces ahí inmediatamente hicimos un cálculo. ¿Quién es 3 por 10 a la 8? 300 millones, ¿correcto? O sea que estamos diciendo que para qué valor de n más 1 factorial sucede que es mayor de 300 millones. Entonces, si empezamos a mirar los valores para cuál sucede eso, nos vamos a dar cuenta que es suficiente con que n valga 12 para que ya se cumpla esa situación, ¿sí? Entonces, si decimos, por ejemplo, que tenemos el factorial, entonces 11 factorial, tenemos el número factorial acá, 11 factorial es, aquí tenemos, a ver, 39.916.800. No alcanza, ¿verdad? Pero si decimos 12 factorial, ya se cumple porque me da 479.001.600. Bueno, o sea, ya se pasa de 300 millones, que es lo que necesitamos. O sea que para n igual a 11 incluso, ¿sí? Porque aquí tenemos un n más 1, entonces para n incluso igual a 11, ya me da el 12 factorial, ¿cierto? O sea que incluso para un n igual a 11, ya sucede que la aproximación eh, sea exacta para 7 cifras decimales. ¿Qué significa este n igual a 11? Pues que vamos a escribir el polinomio de Taylor, ¿sí? De grado 11 reemplazado en x igual a 1 y que va a tener 7 cifras decimales de aproximación. O sea, que vamos a escribir que ese número, Euler a la x, va a ser, bueno, a la 1 en este caso, va a ser aproximadamente, o incluso no lo vamos a escribir como aproximadamente, sino simplemente vamos a decir que la sumatoria desde k igual 0, polinomio de grado 11, hasta 11 de 1 elevado a la k sobre k factorial, ¿cierto? Va a ser inmediatamente equivalente a 2,71,828,18 y de aquí en adelante empiezan a diferir los elementos, o sea, aquí vamos a tener elementos diferentes. Bien, bueno, ayudémonos, vamos a calcular ahí rápidamente, sumatoria online. Creo que Simbolab me permite hacer eso, sí. Entonces la sumatoria que va de 0 a 11, ¿sí? Y aquí entonces tenemos la expresión 1 dividido, en este caso n factorial. A ver qué nos da. A ver si nos muestra el decimal. Por acá. No, pero a ver. No, creo que no nos muestra el decimal. Pero creo que lo podemos hacer aquí en la calculadora. Entonces tenemos el número 135.
63139 dividido entre 499600. Miren, tenemos el número, a ver, lo copiamos y lo podemos inmediatamente comparar con la expresión que ya tenemos ahí de nuestro número de Euler. Y a ver, ¿qué número me dio esto? Incluso miren, incluso si nos damos cuenta, aquí tenemos hasta 8 cifras decimales de aproximación, ¿correcto? O sea que incluso podemos tener un n inferior para que se cumpla exactamente con 7 cifras decimales. O sea, podemos pensar en que la expresión puede seguir inmediatamente hasta el polinomio de grado 10. Y ya ahí entonces tendríamos 7 cifras decimales de exactitud. Aquí incluso tenemos 8 cifras decimales de exactitud. Tenemos 71, 8, 82, 81, 82. Miren, y a partir de el elemento que aparece en la novena posición de decimal, ¿cierto? Ya está inmediatamente diferente. ¿Listo? ¿Está claro eso o hay alguna pregunta ahí? Entonces, ¿qué pusimos en evidencia acá? Digamos, cómo poder acotar, ¿cierto? El error con respecto a una función y además cómo encontrar el grado del polinomio para un acotamiento ya preestablecido. ¿Bien? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ahora, de manera más general, entonces supongamos que mantenemos a x, ¿cierto? A ese valor de x en un cierto intervalo cerrado que va desde a menos c hasta a más c. O sea, tenemos un centro en a la derecha c veces, a la izquierda c veces, eso es lo que nos está diciendo, en el que la derivada de enésima más 1 sigue siendo continua. Eso es supremamente importante porque la derivada de enésima más 1 es la que me da origen al error. Entonces, esa derivada está acotada en este intervalo, que es lo que ya habíamos dicho aquí, ¿verdad? Miren, está acotada. Y satisface, por tanto, la desigualdad de la forma valor absoluto o norma de f de enésima más 1 sobre t menor o igual que m, siendo Sm mayor que 0. Claro, o sea, lo que estamos diciendo en últimas en esto, ¿cierto? Es que esa derivada de orden enésimo más 1, evaluada en t, es menor o igual que un m, ¿verdad? Pero mayor o igual que un menos m, que es exactamente lo mismo que estamos diciendo aquí, mírenlo, ¿verdad? Solo escrito pues a manera de norma, y eso me permite entonces inmediatamente poder acotar el error en esa misma estructura. Miren, observen que entonces ya voy a poder decir que tenemos la norma del error o el valor absoluto del error que está por debajo o que es menor o igual que esta expresión, y obviamente esta expresión dada en valor absoluto. Esto, como ya es positivo y este término positivo, pues quedan por fuera del valor absoluto. Ahora, eso ocurre siempre y cuando ese valor de x esté entre ese intervalo que hemos mencionado inicialmente hablando, ¿verdad? Si no sucede eso, pues no vamos a poder tener, digamos, pues esa característica ahí para ese elemento. Y además se tiene en cuenta que si el valor de x respecto al cual estamos evaluando nuestro error, o sea, por ejemplo, aquí mire ese valor de x que hablamos aquí, ese es 1, que sea diferente de a, o sea, que sea diferente al punto alrededor del cual estamos hablando, si no, no tiene sentido hablar del error, porque si hablamos del punto exacto sobre alrededor del cual estamos evaluando, pues nos va a dar 0 ese error, entonces no hay sentido sobre esa expresión. Entonces, si es diferente de a, inmediatamente se puede pues dividir por la expresión x menos a la n y vamos a obtener esto que tenemos aquí, ¿sí? Si nos damos cuenta, esa expresión va a ser útil ¿en qué sentido? Pues de ahí inmediatamente podemos intuir que si x se acerca a A pero no es igual a A, si tenemos que si x tiende hacia A, ¿sí? Si x tiende hacia A, entonces inmediatamente la expresión que es de la forma E sub n, o sea, error enésimo o de orden n en x dividido entre x menos a la n, ¿esto hacia dónde tiende? Si x tiende a A. Indeterminado, profe. No, eso tiende a 0, Ah, ¿correcto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esa fórmula del error en última está tendiendo a 0 cuando x se acerca a A, ¿cierto?
Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque en últimas, ese orden, ¿cierto? Estamos diciendo que eso es de orden inferior a n, dada la característica que nos está presentando este elemento ahí. ¿Para qué nos va a permitir esta definición? Y bueno, más adelante la voy a retomar para tomar otra definición sobre el error y encontrar, digamos, usar esas propiedades para encontrar otras características, como es el caso del cálculo de límites basado en el error o en la fórmula del error mejor para el polinomio de Taylor. ¿Listo? Entonces, miremos otro ejercicio ahí, en donde tal vez vamos a poder inmediatamente. ¿Por qué lo traje a colación inmediatamente? Pues porque el ejercicio que voy a presentar amerita utilizar la expresión por la forma y la característica en que está presentada su polinomio. Entonces, miremos este ejemplo. Dice la función seno de x, ¿verdad? Y ya sabemos que nosotros tenemos su polinomio de la forma menos 1 a la k en sumatoria, x a la 2k más 1 sobre 2k más 1 factorial. Si lo empezamos en 0, si lo empezamos en 1 sería 2k menos 1, 2k menos 1 factorial, más el error, por supuesto, de orden 2n más 1. Nos piden encontrar un valor aproximado para seno de 35 grados utilizando un polinomio de Taylor de grado 3. ¿Sí? Un polinomio de Taylor de grado 3. Entonces, que nos dicen que estime el error a partir de ese polinomio. No nos lo dicen, o sea, me falta escribir acá en este ejercicio. A ver aquí. No necesidad de escribir nuevamente. Listo, simplemente lo voy a activar. El ejercicio en realidad nos decía que tendría que ser en A igual a pi medios. Voy a escribirlo así porque aquí no puedo escribir pi sextos, perdón. Una fórmula como tal. Alrededor del punto pi sextos. Listo, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues primero tenemos que encontrar un polinomio de grado 3 alrededor de ese punto, de pi sextos, ¿no? Pi sextos es entonces 30 grados, ¿verdad? 30 grados dado ya en ese término. Listo, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues inmediatamente sabemos nuestras derivadas, ¿cierto? Tenemos que encontrar esas derivadas. Tenemos entonces hasta la derivada de orden 4, ¿es suficiente? Sí, entonces tenemos nuestra primera derivada. Bueno, nuestra función. Ya sabemos que nuestra función es seno, ¿verdad? Y si la reemplazamos en pi sextos, porque pues tenemos que evaluarla, recuerden, según el polinomio, nos da, a ver, seno de 30 grados, creo que ya estaban en grados, no, voy a verificarlo. A ver, un medio, listo, 0.5, listo. O un medio. Luego la primera derivada, evaluada en pi sextos. Entonces, si derivamos el seno, tenemos el coseno. Entonces, coseno de pi sextos, o sea, coseno de 30. Raíz de 3 sobre 2, que eso es como 0.86 algo. Y aproximadamente. Vamos a colocarlo mejor como raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Nuestra segunda derivada va a ser menos el seno. Evaluada en pi sextos, como ustedes bien saben, el seno es una función impar, entonces es menos 0.5. Nuestra cuarta derivada, ¿cierto? Evaluada en pi sextos va a ser la función menos coseno. Evaluada en pi sextos, saben que el coseno es una función par, entonces sigue siendo positivo raíz de 3 sobre 2. Creo que ya... Tercera ¿Señor? derivada. Tercera derivada. Ah, tercera, disculpen, sí, tercera. Correcto, gracias. Muy amable. Esto es tercera derivada. Bien. Y si vamos a la cuarta derivada, nos damos cuenta que volvemos nuevamente al seno, ¿verdad? Que evaluada en pi sextos es nuevamente 0.5. Ahí tenemos como las formas que presentan eso. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Entonces nos va a quedar que nuestro seno de x aproximadamente, bueno, escribamos nuestra f de x. Nuestra f de x aquí en últimas va a ser nuestra función
evaluada en pi sextos, ¿cierto? O sea, bueno, escribamos nuestra función evaluada en pi sextos sobre 0 factorial más nuestra primera derivada evaluada en pi sextos sobre 1 factorial multiplicada por x menos pi sextos elevado a la 1 más nuestra segunda derivada, Profe, ¿cierto? la tercera derivada no da negativa. Da menos coseno, pero el coseno es una función par, por lo tanto el Ah, resultado es positivo, ¿correcto? sí, sí. ¿Sí? Ah, mentiras. Sí es negativo porque estamos hablando de menos coseno más no coseno de menos x, correcto. Tiene toda la razón. Es menos raíz de 3 sobre 2. Gracias. Continuamos aquí entonces hablando de la segunda derivada, ¿verdad? Evaluada en pi sextos sobre 2 factorial multiplicado por x menos pi sextos elevado al cuadrado más nuestra tercera derivada. Ahí ya terminamos nuestro polinomio. Evaluada en pi sextos dividido sobre 3 factorial multiplicado por la expresión x menos pi sextos elevado a la 3. Y aquí tenemos entonces nuestro resto o nuestro error, ¿cierto? De orden 3 en x, porque todavía no hemos dicho el valor de x, aunque aquí ya lo tenemos, 35 grados. Listo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues ya vamos a reemplazar y vamos a poder decir que nuestro seno de x en últimas va a ser la función 0.5, si se quiere escribir como un medio, ¿cierto? Más esta primera derivada que fue raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Raíz de 3 sobre 2 multiplicado por x menos pi sextos más la segunda derivada que es 0.5 negativo, o sea, entonces sería menos 0.5 dividido entre 2, o sea, menos 0.25, o sea, menos un cuarto, ¿verdad? Que es lo que nos está dando aquí, la alternancia de los signos, ¿no? Lo podemos haber hecho directamente desde acá. Multiplicado, pero es que este lo tenemos evaluado en 0, ¿no? Entonces no nos serviría para esa expresión. Multiplicada por x menos pi sextos elevado a esos sextos elevado a la 2 más, ¿verdad? Tenemos la tercera derivada sobre 3 factorial, que en este caso entonces sería 6, ¿verdad? O sea, tendríamos menos raíz de 3 dividido entre 6 por 2, ¿verdad? O sea, 12. Me van corrigiendo ahí si me equivoco, por favor. Multiplicado por x menos pi sextos elevado a la 3. Y ya todo esto sumado con el error de orden 3, ¿cierto? En ese valor de x. Des en cuenta que ahí ya tenemos entonces, primero que todo, la expresión del polinomio, ¿sí? Que es lo que nos están pidiendo. Ahora nos piden que calculemos nuestro seno de 35, ¿sí? O sea, entonces, en últimas nos están pidiendo que, digamos, seno de 35 grados sería, a ver, si modificamos 35 multiplicado por pi sobre 180, ¿verdad? 35 sobre 180, podemos sacar quinta, a ver si nos lo simplifica rápidamente la calculadora. 7/36 de pi, ¿sí? De pi, ese sería el radián correspondiente. Y entonces aquí le estaríamos quitando 6/36, o sea, sería un 36, ¿verdad? A ver, menos un sexto. Menos un sexto. Tenemos acá. Sí, un 36 de pi. O sea que en realidad calcular aquí el seno de 35 grados equivale a calcular el seno de 7/36 de pi, ¿sí? Y se traduce en escribir un medio más raíz de 3 sobre 2 y aquí me quedaría entonces multiplicado por
un 36avo de pi, ¿no? Es lo que tenemos. Vamos a escribirlo acá. Entonces, 1 sobre 36 veces pi. Incluso eso es un factor común, ¿no? Pero bueno. Menos un... Podemos factorizarlo aquí. Mejor dejémoslo como factor común. Ah, no, porque está elevado a las potencias. Mejor démoslo así. Entonces tenemos menos un cuarto por ese mismo elemento. Entonces sería pi sobre 36 elevado al cuadrado menos raíz de 3 sobre 12 multiplicado por pi sobre 36 elevado a la 3 más ese error de orden 3 en x. O sea que en últimas esto va a ser igual, a ver si lo hacemos con la calculadora para que nos ayude más rápidamente. Sin embargo, ustedes lo van haciendo, por favor. Un medio, ¿verdad? Más, aquí entonces tenemos raíz de 3 sobre 2. Mejor ponemos la potencia. La fracción, disculpen, raíz de 3. No baja aquí, ¿qué pasó? Ya, y sobre 2. Bien. Menos, bueno, por pi. Tenemos pi sobre 36. Creamos de una vez esta potencia. Pi sobre 36. Inmediatamente menos un cuarto. Multiplicado por esa potencia al cuadrado. Entonces sería pi nuevamente sobre 36. Pero esta vez elevado al cuadrado lo tenemos por acá. ¿Listo? Menos, aquí tendríamos entonces nuevamente raíz de 3 sobre 12. Entonces raíz de 3 sobre 12. Nuevamente multiplicado por... Y aquí tendríamos la fracción pi sobre 36. ¿Cierto? Elevado a la 3. Listo, ahí tengo entonces, creo que me iba resultando más fácil hacerlo por Simbolat. Bueno, aquí tenemos entonces que este resultado nos arroja, y vamos a escribir, a ver si me acuerdo, 0.57, luego seguía 3575, luego continuaba 75, 192. Listo. 192 más ese error de orden 3, por supuesto. Aquí me debía haber escrito de una vez el elemento sobre el cual estamos evaluando, que en ese caso era 7 sobre 36 veces pi. De 7 sobre 36 veces pi. O sea que en últimas, el error que nos va a dar, pues la resta entre el valor real, ¿cierto? Y lo que es en últimas este valor aproximado. Pero entonces, si nosotros estamos estimando el error, ahí es una forma de estimarlo, ¿cierto? Haber calculado esto. Y esta, digamos, es una forma práctica. Pero bueno, antes de ponernos a hacer toda esa expresión, pues hombre, ¿por qué no entonces empezamos a trabajar con la expresión para el error? Entonces sabemos que el error de orden 3, ¿cierto? En la expresión x, pues ¿quién va a ser? Dada la fórmula que ya les había mencionado. Bueno, entonces me anticipo un poco a mencionarles esta fórmula, esta que aparece aquí, la de Lagrange, ¿verdad? Que resulta de un valor c y de tomar el resultado de esta integral. Entonces la derivada de enésima más 1 en el punto c, ¿verdad? De esa función sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Entonces vamos a emplear ese hecho inmediatamente para decir que entonces tenemos, como es de orden 3 el error, pues aquí nos quedaría nuestra derivada de orden 4, ¿verdad? Calculada en ese punto c sobre 4 factorial, que es n más 1 factorial, ¿sí? Multiplicada por este valor, ¿cierto? Que en últimas nos quedaría sobre, a ver, este valor x menos a la n más 1.
sea, a la 5, ¿verdad? A la 4, perdón. Entonces, x menos a. Tenemos que nuestro x dijimos que era nuestro valor 1.36. 7/36 y nuestro valor de a en este caso vale un 36, ¿verdad? Sí, sí, de pi. O sea que nuestro valor nos quedaba en términos de un 36 nuevamente, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, un 36 de pi, por pi. Sí, no De me... x menos a. Ok, o sea, pi sobre 36 elevado en ese caso a la 4. Sí, revisan ahí por favor que no hayamos tenido ningún error. Sí, que eso es equivalente como a decir, a ver, si multiplico por 5, 180, sí, ahí estoy bien, listo, perfecto. Listo, y ya se en cuenta que entonces en este caso, esto aquí, bueno, esta derivada de orden 4 ya la tenemos aquí, era el mismo seno, ¿cierto? Entonces me va a quedar seno calculado en ese valor c, ese es un valor c, ¿verdad? Multiplicado por ese elemento, este término. Y este término, pues, a ver, lo hacemos acá rápidamente. Entonces tenemos paréntesis, fracción. Tenemos entonces pi sobre 36. Esto como potencia elevado a la 4. Oh, no cerré paréntesis. Elevado a la 4. Y esto a su vez multiplicado por la fracción 1 sobre 4 factorial. Me siguen ahí la operación, por favor, y si me he equivocado me comunican. Gracias. Y eso me da esta expresión. Entonces tengo ahí 241. Tengo 2, 4, 5 ceros. ¿Sí? 241. Démoslo hasta ahí. Creo que era un 6, si no estoy mal. Hicieron 6. Entonces miren que ahí tenemos ya un acotamiento, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué es importante ahí? Entonces, definir cuál es ese valor de C para el cual, pues, sucede eso. Ahora, si nosotros hablamos propiamente entonces del valor absoluto, entonces el valor absoluto, miren por qué me permite esta expresión, o aquí ya tengo nuevamente que hablar de la expresión pi sobre 36. 7 pi sobre 36, que es el valor que estamos reemplazando. Entonces, imagínense que aquí ya tengo un valor de C que no conozco. Entonces, ¿qué me permite hacer, digamos, la expresión de norma de ese error? Pues inmediatamente, como es la función seno, ustedes saben que a través de la norma ella se encuentra acotada. Entonces, eso es como tener en realidad toda esa expresión en norma, ¿verdad? Es decir, la norma del seno de C, ¿cierto? Por la expresión 0.00000, en los 5 ceros, 2, 24, 16. Pero a su vez, como ustedes saben, por la propiedad del valor absoluto, entonces esto es la norma de C o el valor absoluto de seno de C multiplicado por el número, ya que ese número es positivo, ¿cierto? Y en últimas, des en cuenta que esta norma está entre dos valores, ¿entre cuáles son? Recuerden que el valor absoluto de seno de cualquier número está entre menos 1 y 1, ¿verdad? Entonces, si hablamos del valor absoluto del seno de x, él es menor o igual que 1, ¿verdad? Porque es mayor que 1, perdón, es menor que 1, pero es mayor que menos 1. Ese es el intervalo de actuación del seno. Entonces está acotado. Entonces, miren cómo me permitió esa expresión poder decir finalmente que ese error está acotado entonces en la expresión 0.000002416. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Comprobar, digamos, el valor real del seno de 35 grados con este valor calculado que fue este y determinar que en realidad esa diferencia pues nos está dando esto. Es decir, esa diferencia está entre ese intervalo. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, entonces revisemos otro ejercicio ahí como para dinamizar esto. Tenemos lo siguiente. Dice, encuentre un valor aproximado para raíz cúbica de 28 utilizando un polinomio de grado 2 y estime su error. ¿Listo?
Si nosotros hablamos de raíz cúbica de 28, pues, ¿qué estamos diciendo? Que estamos involucrando dentro de esta función, o mejor, la función raíz cúbica de x, ¿verdad? Y estamos pidiendo, y bueno, aquí estamos pidiendo que calculemos cuando x vale 28. Tomemos un a, alrededor de un a. Aquí no nos sugiere ninguna a, si es una a igual a 0 o ese tipo de cosas. Por practicidad, voy a tomar a igual a 27, es decir, alrededor de a igual a 27. Pero si lo tomamos alrededor de otro a, pues funciona siempre y cuando la función enésimo más 1, o sea, en este caso la derivada, perdón, de grado 3, sea continua sobre ese punto, ¿no? Sobre este punto de acá. ¿Listo? Entonces, claro, no puedo tomar a igual a 0, des en cuenta, porque no es continua sobre ese punto. Entonces, no me sirve. A igual a 27 por cercanía con el 28 y al hacer la diferencia, pues me quede mucho más cómodo para calcular. ¿Qué hacemos? Encontramos nuestro polinomio de grado 2, ¿sí? O sea, tenemos que calcular entonces las derivadas. Entonces, calculo primera derivada de la función. Ahora, esa función se puede escribir como x a la 1/3, ¿verdad? O sea que entonces esto es 1/3 de x a la menos 2/3, si lo derivamos, ¿sí? Si repetimos el proceso para encontrar nuestra segunda derivada, pues démonos cuenta entonces que sería menos 2/6, o sea, me quedaría menos 1/3, ¿cierto? Perdón, menos 2/9, ahí no se puede simplificar. Menos 2/9 de x, sumamos nuevamente 1/3, o sea, me quedaría menos 5/3, ¿sí? Nuestra tercera derivada, un polinomio de grados, con la tercera derivada es más que suficiente. Tendríamos entonces nuevamente que multiplicar, me quedaría menos 10 más 10 27avos. Si me equivoco, me corrigen, por favor. De x elevado. Y aquí me quedaría menos 8/3. ¿Correcto? ¿Se me revisan ahí, por favor? ¿Son tan amables? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar los cálculos de cada uno de esos elementos, ¿cierto? O sea, vamos a poder decir que esta f de x, escribámosla de una vez, o sea, raíz cúbica de x va a ser igual a la función, ¿cierto? Calculada en 27 sobre 0 factorial por x menos 27 a la 0. Más la derivada de orden 1 calculada en 27 sobre 1 factorial por x menos 27 elevado a la 1. ¿Sí? Ya vamos a llegar. Más la derivada de orden 2 calculada en 27 sobre 2 factorial por x menos 27 elevado a la 2, y hasta ahí terminamos diciendo que esto tenemos aquí un error de orden 2 calculado en x. Listo, ahí tenemos entonces los valores. Ya que vamos a poder escribir inmediatamente que raíz cúbica de x la podemos definir como la función calculada en 27. O sea, la raíz cúbica de 27 es 3. Más la primera derivada calculada en 27, ¿verdad? O sea, tenemos aquí que entonces nos quedaría 27 a la menos 2/3, que es lo mismo que tener sobre 1/3, que es lo mismo que tener la expresión 1 todo sobre 2 veces la raíz cúbica de 27 elevada al cubo, ¿verdad? Al cuadrado, disculpen. Listo, ahí tenemos esa raíz. Todo esto multiplicado, por supuesto. Y esto, wow, lo podemos simplificar incluso. Porque podemos aplicar primero raíz cúbica, que me daría 3, luego el cuadrado me daría 9. Y esto es... 3 raíz de 3. Ah, eso es un 3 3. raíz cúbica de 3. Un noveno Sí. me quedaría, ¿verdad? Eso es un 3. Es un tercio, mírenlo. Miren que aquí me quedaría raíz cúbica de 27 me da nuevamente 3, elevado al cuadrado me da 9 por 3, 27. Ah, me quedaría 1 sobre 27. Listo, bien. Por aquí, de una vez simplifiquémoslo. 1 sobre 27. De una vez. Me quedaría 1 sobre 27
por x menos 27 más, ahora, esta raíz cúbica de 27 me daría 3. Entonces 3 elevado, bueno, tendríamos que elevar 3 a la 5. A ver, ¿cuánto me da 3 elevado a la 5? 243. O sea que me quedaría 2 sobre 2 novenos. Sería 9 por 243. 2187. O sea, me daría 2 menos, ¿no? Sobre 2187. Me daría menos. Este término es negativo, ¿verdad? Me daría menos. Observen acá, 2187, ¿sí bien? Multiplicado. Ah, ok, ya no hemos tenido en cuenta ese 2 factorial, ¿verdad? Entonces, al tener en cuenta ese 2 factorial, entonces me quedaría 1 sobre 243. No. Sí. 1 Uno sobre sobre 2187. ¿Correcto? Sí, señor. Sí, listo. Con el 2 factorial. Listo. Para simplificarlo de una vez. Y esto multiplicado por x menos 27 elevado al cuadrado más nuestro error de orden 2. O sea que en últimas para x igual a 28 tenemos que la raíz cúbica de 28 pues se encuentra a través del polinomio de grado 2 con aproximación por supuesto. Por eso tenemos la suma del error. Como aquí me quedaría 1, ¿cierto? Desde unas me quedaría 3 más 1 sobre 27 menos, aquí me quedaría 1 al cuadrado, entonces por eso la escogencia de SA, 1 sobre 2187 más el error de orden 2 en X. Bien, entonces quiere decir que nuestra raíz cúbica de 28 en últimas va a ser igual, entonces vamos aquí a utilizar la calculadora, tenemos 3 más un 27avo menos 1 sobre 2187 y eso inmediatamente me da, a ver, 3 puntos, bueno, vamos a copiarlo aquí para no irme a equivocar. Tenemos este valor y todo eso sumado con nuestro error de orden 2 en X, que tiene que ser un error un poco mayor así yo calculo, ¿verdad? Sobre un polinomio de mayor grado. Entonces, utilicemos a ver la calculadora para encontrar raíz cúbica de 28. Vamos a copiar ese resultado y los vamos a comparar con el resultado que tenemos. Claro, distan, por supuesto, ¿cierto? Y es en cuenta que cuántas cifras de exactitud tienen. 4. Exacto. O sea, tenemos hasta las 10 milésimas, ¿correcto? Y a partir de las centésimas, en este caso, perdón, a partir de después de las 10 milésimas, inmediatamente entonces ya estamos teniendo nuestro error. O sea que este en realidad, vamos a escribirlo aquí, que es nuestro valor real de raíz cúbica de 28 y a través de eso ya podemos encontrar nuestro valor del error, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, pero bueno, se supone que vamos a acotar el error. Ah, bueno, pues entonces inmediatamente ya podemos decir que el valor absoluto, ¿cierto? Bueno, aquí la norma de nuestro error de orden 2, inmediatamente en x igual a 28, ¿no? Entonces esto es en x igual a 28, pues es en últimas la tercera derivada, por eso encontré la tercera derivada, ¿no? La tercera derivada, porque recuerden que es la derivada de orden n más 1 en un punto C, ¿sí? En un punto C. Entonces aquí inmediatamente podemos tomar un punto C que esté entre 27 y 28, ¿sí? Pero incluso podemos tomar el punto C como 27, no hay problema, ¿sí? Es un intervalo cerrado, recuerden, entonces podemos tomar ese extremo. Entonces tendríamos nuestra tercera derivada evaluada en 27. O sea que aquí, si simplificamos esto, bueno, escribámoslo así de una vez para tener la noción. Tendríamos 10 sobre 27 multiplicado por la raíz cúbica de C
Y todo esto, si se dan cuenta, elevado a la 8, ¿verdad? En valor absoluto. ¿Cierto que sí? Bueno, por 1 a la 3, ¿no? Que es x menos a elevado a la n más 1. Entonces, si nos damos cuenta, esto lo podríamos simplificar, ¿cierto? Y nos quedaría, a ver, esto todo es positivo, ¿correcto? O sea, nos quedaría entonces 10. Bueno, pero también depende del valor de c, ¿no? Dijimos que vamos a tomar para un c la forma 27. Entonces me quedaría 10 sobre 27, ¿verdad? Multiplicado por 3 elevado a la 8, porque recuerden que la raíz cúbica de 27 es 3, ¿cierto? Y bueno, aquí entonces ya podemos inmediatamente hacer este resultado aquí en la calculadora. Entonces tenemos 10 sobre 27 multiplicado por 3 elevado a la 8. Y esto me da, a colocarlo aquí, a copiarlo. O sea que ese es nuestro valor, ¿sí? Sobre el cual estamos acotando inmediatamente el error. O sea que nuestro error está entre ese valor y menos ese valor, ¿sí? O sea que es menor a este valor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo que ya hemos dicho, no es menor que 0.0005. Claro, si restamos estos dos valores, ¿verdad? A ver. 3.03657 9790 e inmediatamente le resto 3. Bueno, aquí me va a dar negativo porque tomé primero el valor aproximado, ¿no? Pero eso en valor absoluto pues ya origina una distancia. Aquí 3.0365 88 972. Creo que me equivoqué en algo. Ah, ok, sí. A ver, puse un 3 de más y era un 0. Listo. Oh, no, la embarré. A ver, nuevamente. Rectifico 3.0. 3. Oh, yo porque estoy colocando todas esas cantidades de Ahí elementos. Correcto, no sí era están mal. 3.0 36. 365 79 79. Ah, no, ese es el valor. Sí, 0. Listo. Creo que ahí sí. 3.0365 79 79 0. Y el otro es 3.0365 88 972. Ok, ahora sí. Me interesa el valor positivo, ¿no? Amps por menos 1. Listo. Entonces aquí tenemos este valor. Mírenlo. Voy a copiarlo acá. Y evidentemente ese valor, que es el valor de nuestro error, está por debajo de este, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Que este valor en últimas está por debajo. Bueno, aquí en realidad estoy acotando, ¿no? Y aquí ya estoy acotando. Cuando doy este valor aquí, ya estoy poniendo un acotamiento. Entonces esto vamos a decir que es menor o igual. En ese caso puede ser incluso menor estricto. De hecho es menor estricto. Y démonos cuenta entonces cómo, ¿sí? Estamos cumpliendo con el acotamiento que estamos poniendo para ese valor de esa función. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Es claro, profe. Entonces, Señor. ahí en el PDF que subiré en la plataforma, pues les va a quedar este ejercicio para que ustedes lo realicen, ¿no? Y obviamente más los ejercicios que queden planteados ahí mismo, ¿vale? Eso sería entonces todo por el día de hoy.